pero quiero compartirles una palabra que titulé Barreras que impiden los milagros. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que cuando se determina a hacer algo, lo hace a pesar de y a pesar de lo que esté sucediendo alrededor y a pesar de lo que la gente diga. Ahora, hay barreras que en un momento pueden ser un obstáculo para la manifestación de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas barreras nos pueden alejar a nosotros de las cosas que Dios quiere hacer. Dios desea en este año 2025 que nos vaya bien. Nos va a ir bien siempre y cuando apuntemos a recordar y poner como columna fundamental aquellos 3 principios que les hablé en los primeros domingos de enero: honra, sabiduría y ciencia e integridad. Anoche uno de mis hijos me decía: papá, este año no vamos a hacer lo de las metas. No, le digo, porque para eso hablé de honra, sabiduría y ciencia e integridad. Si vos esas 3 cosas las tenés como columna central, como columna fundamental de tu vida este año, las metas por decantación se van a alcanzar, las vas a lograr. Pero yo quiero que me acompañes en esta mañana al libro de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos a meditar esta mañana en algunas cosas que quiero dejarte de parte de Dios para este año y para lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida. Marcos capítulo 6, del versículo 5 al 6. Son solamente 2 versículos en los que vamos a estar meditando como base, como texto central. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Mirá lo que dice ahí el relato. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Decí conmigo: y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo, dice el texto, que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta ahí nomás. El relato comienza mostrándonos a Jesús en su lugar de crianza. Jesús fue nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y en este momento Jesús se encontraba en Nazaret, el lugar donde él se había criado, con la gente que lo había conocido, gente que lo vio desde chiquitito desarrollarse, crecer y compartir un montón de cosas junto a sus padres terrenales, José y María. En ese grupo de gente que estaba ahí en ese lugar, que para Jesús también era muy conocido, estaba toda la gente del barrio, ¿sí? Todos los que habían conocido a Jesús desde niño. Lo habían visto crecer, lo habían visto jugar. No había escuelas, pero en caso de haberlas habido, seguramente lo hubiesen visto ir en la escuela, en el jardín. No estaba el rincón de la señora M, pero podemos poner algún otro jardín por ahí. Y todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús a lo largo de sus 33 años, o de sus 30 años, hasta que él comenzó su ministerio. ¿Sí? Estaba toda esa gente que de alguna manera tenía cierto vínculo con Jesús. Yo quiero que vayas metiéndote en la historia. Y el asunto es que empiezan a escuchar a Jesús, las enseñanzas que él iba compartiendo, pero en un momento determinado ellos empiezan a recordar: che, este no es Jesús, este no es el que conocemos desde niño, este no es el Jesús que es nuestro amigo, aquel con el que compartíamos tardes enteras charlando, tomándonos unos mates o cualquier otra cosa. Este no es Jesús, el que es hijo de María y de José. Y entonces, a partir de ahí empieza toda esta trama en la que yo me quiero enfocar. El versículo 5 comienza diciendo algo que es triste para la vida de alguien que tiene esperanzas o expectativas puestas en Jesús.
dice el texto que no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, yo quiero que pensemos juntos esta mañana, ¿qué es un milagro? El milagro es la irrupción divina en el ámbito terrenal. Un milagro es la irrupción divina en el ámbito terrenal. O si lo preferís de otra manera, es la irrupción de lo sobrenatural en el ámbito natural. Ahora, para que un milagro ocurra, lo que tiene que suceder es que Dios ponga en suspenso varias leyes naturales. Pensemos por un momento lo que sucedió cuando Jesús mismo caminó sobre las aguas. Eso no es natural. La ley natural dice que si vos querés poner un pie sobre el agua, automáticamente te vas a hundir. Ni hablar si pones los dos. Ahora, para que ese milagro ocurriera, lo que tuvo que hacer Dios es suspender las leyes naturales. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo que tiene que ocurrir. No es normal, no es natural, no es lo habitual. Ahora, para un hijo de Dios, un milagro debiera ser algo natural. Para los hijos de Dios, para aquellos que creemos en Jesús, los milagros debieran ser naturales. El pan de cada día. Ahora, Dios rompe esas leyes naturales que tienen como objetivo de alguna manera trabar el milagro, impedir el milagro. Dios las rompe, les pone pausa y las atraviesa para que nosotros podamos alcanzar ese milagro que estamos esperando. No es normal, te pongo el ejemplo bíblico nuevamente, no es normal, yo no veo gente caminando todos los días sobre las aguas. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Todos los días gente caminar sobre el agua sin hundirse. No es normal, es un milagro. Es un milagro que Dios permite que ocurra como una confirmación previa o posterior, a un mensaje. ¿Sí? ¿Me siguen? Un milagro, según la Biblia, es una señal que va a seguir a un mensaje. Marcos capítulo 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, si bebieren o tomaren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? Esos son milagros, cosas que no se dan habitualmente. Ahora, las señales o los milagros son la prueba o la confirmación de un mensaje que ha sido entregado previamente. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Cuando Jesús camina sobre las aguas, es un milagro. Es un tremendo milagro. Cuando Pedro quiere caminar sobre las aguas, camina mientras se aferró, mientras estuvo pendiente de Jesús. Cuando empezó a mirar alrededor, se perdió, se fue, se hundió. Lo que está haciendo Dios o Jesús es operar por encima de lo natural. Dios no opera en nuestro mundo natural. Lo que hace es traspasa nuestro mundo natural. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿Están despiertos? ¿O están dormidos todavía? No. Entonces, me llama la atención que Marcos es demasiado categórico al afirmar que no pudo hacer allí ningún milagro. Yo quiero que cuando vos leas la Biblia puedas prestar atención a las declaraciones que van surgiendo. La Biblia y Marcos dicen juntos, inspirados por el Espíritu Santo, no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué motivos existieron, según Marcos, para que Jesús no pudiese hacer allí ningún milagro? Yo quiero hablarte de 3 barreras que encuentro en este relato que nos alejan de los milagros. Número 1,
la familiaridad. La familiaridad es lo conocido. La familiaridad es una tremenda barrera a la hora de recibir o de experimentar algo más de parte de Dios. Familiaridad es creer que como una vez funcionó de una determinada manera, siempre tiene que ser igual. Una vez Jesús le escupió el rostro a una persona y el milagro ocurrió. Una vez Jesús multiplicó los panes y los peces de una forma y ahora tiene que ser de la misma manera. En un momento determinado Jesús hizo la pesca milagrosa o permitió lo de la pesca milagrosa, entonces siempre tiene que funcionar igual. Y la realidad es que Dios no opera dos veces de la misma manera. Jesús no opera dos veces de la misma manera. Eso es familiaridad, cuando nosotros nos acostumbramos a una determinada manera de obrar de parte de Dios. ¿Sí? Creemos que como una vez se hizo de una forma, ahora tiene que volver a hacerse de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entramos en ese pensamiento, en ese criterio de que todo tiene que ser igual, nos perdemos lo nuevo que Dios puede hacer a través de su poder y de su mano grande. Nos perdemos cosas, nos perdemos un montón de cosas por creer que todo tiene que ser igual. ¿Sí? Eso es familiaridad. Jesús no siempre actuó dos veces de la misma manera. Pero además, cuando hablamos de familiaridad, estamos hablando de entornos que impiden que Dios obre por medio nuestro y a favor nuestro. Por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos. No solo familiaridad tiene que ver con las maneras de obrar que pensamos que Dios tiene que hacer o desarrollar para que algo ocurra, sino que familiaridad muchas veces tiene que ver con entornos también. Entonces, cuando nos acostumbramos a eso, es cuando empezamos a perder de vista la capacidad que Dios tiene de poder hacer cosas nuevas cada día. El versículo 1, mirá lo que dice. Estamos en Marcos capítulo 6, dice, versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Salió Jesús de donde estaba y vino a su tierra. Mirá lo que pasó en el versículo 3. Empezaron a decir, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esa es la familiaridad de la que yo te hablo. ¿No es este el carpintero, el hijo de José, de María, hermano de este, de aquella? ¿No es este? Y todo lo que Jesús venía enseñándoles y hablándoles estaba quedando opacado por este problema, por esta barrera llamada familiaridad. Empezaron a pensar carnalmente, ¿no es este el hijo de José, de María? ¿No es este el hijo del carpintero? Toda la chusma estaba ahí. Toda la chusma del barrio estaba ahí, ¿viste? Hablando y diciendo, che, pero este no es el que nosotros conocemos desde que era chiquitito. ¿No es el vecinito de la otra cuadra? ¿El padre no era carpintero? La familiaridad empieza a hacer que lo que Dios quiere hacer quede en la nada. Todo el mundo hablando de Jesús, pero no como quien era. Hablaban desde la carne. Este es el hijo de José y de María. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, familiaridad tiene que ver con todo aquello que nos es conocido profundamente. Es un espíritu gestado por el mismo infierno para que las personas no reciban genuinamente lo que Dios tiene para ellos. Es un espíritu gestado en el mismo infierno. Yo quiero prestar y llamar tu atención en esta hora. La familiaridad es un espíritu diabólico que impide que las personas puedan recibir lo que Dios ha preparado para sus vidas.
Ojalá los hermanos y la gente que estaba alrededor de Jesús hubiesen podido ver al Señor y Salvador y no ver al hijo de José y de María. Pero ves que no hay nada nuevo, como bien dijera Salomón, bajo el sol, todo se repite. Le pasó a Jesús, no nos va a pasar a nosotros. Ahora, este espíritu de familiaridad lo que hace es impedir que la gente reciba genuinamente lo que Dios ha preparado para sus vidas. Por eso tenemos que romper este espíritu, porque es una barrera que traba, que impide que los milagros de Dios vengan a nuestra vida. La familiaridad. Si todos los días nos movemos de la misma manera, entonces difícilmente podamos alcanzar las cosas que Dios ha preparado para nuestra vida. Si nos movemos dentro de lo que ya conocemos, entonces difícilmente podamos ser sorprendidos por Dios. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que expandir nuestra mente, porque fuera de lo familiar, de lo conocido, también hay cosas que Dios ha preparado para nuestra vida. Moisés fue duramente criticado por sus hermanos. Ellos se adjudicaron el derecho de criticar y juzgar a sus hermanos producto de la familiaridad. Ellos se adjudicaron, este es nuestro hermano, ¿qué lo va a usar Dios a este? Encima ni hablar sabe. José fue duramente maltratado por sus propios hermanos porque la familiaridad, aquello que conocemos o creemos conocer, nos genera seguridad y a la vez cierta desconfianza. Dios vio el corazón de José y por eso lo preservó. Porque José estaba dispuesto a salir del entorno que lo limitaba en su crecimiento. ¿Sí? Entonces, familiaridad tiene que ver con lo que ya conocemos, con entornos, con lugares, con relaciones que no nos dejan recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. La familiaridad es un atentado contra el potencial de quienes nos rodean, porque limita nuestra visión de ellos. La familiaridad es un atentado contra tu potencial. Hay que abrir la mente, hay que expandir. ¿Está bien dicho expandir? Hay que ampliar la visión. Mirá lo que dice Juan 1:11. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué razón? Porque no veían en Jesús al Mesías. Veían al hijo del carpintero. Cuando vos ves en Jesús al carpintero, vos no esperás milagros, vos esperás solamente muebles. Vos esperás una mesa, vos esperás una silla. Vos no vas a un carpintero y le decís, quiero un milagro. En todo caso le decís, quiero que me restaure la silla, el mueble, lo que sea. ¿Sí? Amén. Cada vez que la familiaridad te domine o se imponga en tu vida, te vas a perder algún milagro. No importa lo que la gente dice. ¿Sabés que tenemos que aprender cada vez más a escuchar lo que la gente dice? ¿En qué sentido? En el sentido de aprender a discernir lo que hay en el corazón. Porque cada declaración es una confesión. Cuando una persona dice, no, lo que pasa es que los milagros ya no existen, está declarando en el fondo su incredulidad. Entonces tenemos que aprender a escuchar y a desprendernos de esas palabras. Yo creo que Dios hace milagros. Claro, no quizás como yo quisiera, no quizás a mi manera, no quizás según mis parámetros, pero creo que Dios sigue obrando y haciendo milagros en este tiempo también. ¿Sí? Amén.
No nos tenemos que cerrar a lo que queremos conocer de Dios. Todos los días renovemos nuestra mente, nuestra manera de pensar. Señor, hoy podés hacer un milagro. Y si me querés usar a mí, vamos para adelante. Pero yo creo que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Si este año queremos ver milagros, tenemos que salir de ese ámbito, romper con la familiaridad y permitir que el Señor nos muestre sus nuevas maneras de orar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque si no nos vamos a quedar con lo mismo de siempre. ¿Sabes por qué hay gente que no tiene expectativas? Simple. Porque se han acostumbrado a vivir todos los días de la misma manera. Entonces, cuando vos vivís todos los días de una misma manera, es lógico que no tengas expectativas. O te acostás la noche anterior y sabés lo que va a suceder. Asistes, no sé, en cualquier lugar, ya sabés lo que va a suceder con tu día, porque no hay nada nuevo que vos esperes de parte de Dios. Y la persona que nada espera de parte de Dios, nada recibe. ¿Sabés por qué hay cosas que se repiten en nuestra vida? Simple, porque no estamos buscando al Dios de las cosas buenas y nuevas. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Nuevas son sus bondades cada mañana. Nuevas son sus oportunidades cada día. Todos los días Dios nos riega, nos colma de bendiciones, de oportunidades. Todos los días. Todos los días. Nadie puede decir, no, yo no tengo oportunidad. Si no tenés oportunidad es porque no la estás viendo, porque no la estás aprovechando. Pero todos los días Dios nos brinda una nueva oportunidad. Familiaridad no solo tiene que ver con gente, tiene que ver con lugares, con esos lugares en los que nos movemos y de los que necesitamos salir muchas veces para ver milagros de parte de Dios. Abraham escuchó de parte de Dios, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Movete de ese lugar en el que ya conoces de memoria todas las cosas. Movete. Hay gente que no cree en nosotros muchas veces porque, claro, nos siguen viendo conforme a la carne. No, este es mi papá, esta es mi mamá, este es mi hijo, este es mi tío, este es mi primo, este es mi abuelo. Y te ve conforme a la carne y no conforme al espíritu. Entonces no ve ninguna posibilidad distinta. Esta gente lo veía a Jesús según la carne. Este es el carpintero. Este es el hijo de José y de María. Mirá si nos va a venir ahora, nos va a venir a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora se hace el maestro. Ahora se hace el filósofo, el pensador. Ahora se viene a convertir en el Salvador. La familiaridad es un espíritu gestado en el infierno. Quiero grabar esto en tu corazón y en tu mente. Pedirle a Dios que lo grabe. Que no te deja crecer. Que no te deja crecer. Por eso hay mucha gente que no crece. Por eso hay gente que no crece. Y mientras no rompa esta familiaridad, esto de ya creer, conocer y saber, y no abrir su mente para algo nuevo y especial y distinto de parte de Dios, va a quedar ahí mismo sin poder experimentar cosas nuevas de parte de Dios. Esta gente se perdió milagros de parte de Dios por ver al carpintero y no ver al Señor. Qué torpeza más grande, qué tontería más grande tener a Jesús ahí personalmente y por no ver según el Espíritu y ver según la carne, se perdieron de milagros, de cosas extraordinarias de parte del Señor. No te acostumbres a la familiaridad. No te acostumbres. Deja que el que no tiene visión espiritual siga hablando desde la carne. Déjalo. Es su problema. Llegará el día en que o cambia o va a ver cómo los milagros y las oportunidades de Dios para su vida pasan de largo. ¿Sí? Entonces vamos a romper esta mañana esa barrera, la barrera de la familiaridad. En segundo lugar,
La segunda barrera que esta gente levantó y que impidió que ellos pudieran experimentar milagros de parte de Jesús es la falta de honra. Honra, te enseñé hace unos días, que es promover al otro, viendo en él no conforme a su condición presente, sino conforme al diseño, llamado y propósito de Dios para su vida. Eso es honra. Honra es un principio que activa la mano de Dios en favor de aquellos que deciden honrar primero a Dios y luego a otros que están alrededor. Mirá lo que dice el propio Jesús. Versículo 4. Marcos capítulo 6, versículo 4. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y entre sus parientes. ¿Sabes que busqué otra traducción? Y dice, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Ahora, al que estaban rechazando acá no era cualquier profeta. Este era mucho más que un profeta. ¿Sí? ¿Me siguen? Este era mucho más que un profeta. Entonces, Jesús llega a este punto y les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahora, qué torpeza es no ver a Jesús ahí por una cuestión de familiaridad, no poder honrar por una cuestión de familiaridad al Señor de señores, es una gran torpeza. No pudieron esta gente, este grupo de personas que estaban ahí en Nazaret, no pudieron ver a Jesús. No pudieron ver a Jesús, el Mesías, el profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Estaba ahí y no lo pudieron ver. Su visión era muy escasa, muy sesgada. Ahora, esta gente se frenó y no se permitió ver más allá. Es Jesús. Es Jesús. Miremos, no según la carne. Cuando vos y yo miramos según la carne decimos, qué poca gente. Eso es mirar carnalmente. ¿Qué me importa si no quisiste venir a la iglesia? ¿Qué me importa? Es tu problema, no el mío. Y esa falta de honra va a provocar que te pierdas oportunidades y cosas que Dios diseñó y diagramó para tu vida este año. ¿Qué me importa? Es tu problema, no mío. La falta de honra lleva a este tipo de cuestiones. Esta gente se perdió de ver milagros extraordinarios en ese momento, en vivo. Jesús estaba ahí. No había un pastor, no había un predicador, había mucho más que eso. Ahora, la honra activa la mano de Dios en favor de aquellos que honran su nombre, su presencia. Amén. Cuando decidimos honrar su presencia, su nombre, entonces la mano de Dios empieza a mover en favor nuestro. Porque Dios dice en el libro de Samuel, yo honraré a los que me honran, y los que me deshonran serán tenidos en poco. Si este año queremos ver la mano de Dios, lo que tenemos que hacer es aprender a honrar su presencia. Amén. Lo que hicimos ayer fue honrar su presencia. Amén. Declarar que Jesús es Señor. Lo que hicimos ayer, Alex, sí, fue un culto chiquitito, sí, pero fue un culto y honramos la presencia de Dios en ese lugar. Amén. Entonces lo que hacemos es activar la mano de Dios en favor nuestro.
Y van a empezar a suceder cosas en la medida en que nosotros practiquemos este principio que nosotros no imaginamos. Porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. ¿Sí? Entonces tenemos que practicar esto de la honra. Una de las señales de honra hacia otros es el hablar bien del otro. Hablar bien del otro. Honrarlo. Te va a ir bien. Este 2025 te va a ir bien. No tengas miedo porque te va a ir bien. Conforme a lo que Dios nos viene hablando, te va a ir bien. En lo que emprendas vas a ser prosperado. Si no te va bien este 2025, entonces significa que no entendiste absolutamente nada de lo que hablamos a lo largo de este primer mes. Estabas en otra sintonía. ¿Sí? No es este, dijeron, el hijo del carpintero, el hijo de María. Este suena despectivo. ¿Viste cuando alguien te dice, no, porque este? Una vez me pasó que yo fui a atender el teléfono. Nunca me lo olvidé. Tengo buena memoria, gracias a Dios. Y voy a atender el teléfono y del otro lado se escucha, literalmente, yo ya estaba como pastor acá en la iglesia, y escucho a la persona que dice, y seguramente este está haciendo otras cosas. Hasta que se percató la persona que estaba en la llamada ya corriendo. Y yo dije, hola. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Yo dije, mirá qué interesante. Mirá vos. Este seguramente está, pero cuando venís acá, écheme una oracioncita. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es la personalidad del ser humano? Este debe estar haciendo otras cosas. Ya estaba la llamada corriendo. Ahora imagínate Jesús, escuchar de su gente, de aquellos que habían convivido con él tanto tiempo, decir, ¿no es este el hijo del carpintero? De una manera despectiva. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No es este el que corría todas las tardes con nosotros por estas montañas y por estos lugares? ¿Cómo hablamos de Jesús? ¿Cuál es tu expresión cuando hablas de Jesús? ¿De qué manera nosotros pretendemos llamar la atención de Él? ¿Hablando de una manera despectiva o reverenciándolo? Esta gente tendría que haber caído de rodillas delante de Él. Haber dicho, Señor, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por acordarte de nosotros. El suena despectivo, es como casi una descalificación. Ahora hay que tener mucho cuidado porque vos y yo vamos a ser tratados así como tratemos a nosotros. Vos y yo somos tratados y vamos a ser tratados así como tratemos a los demás. Si queremos honra, tenemos que primeramente ofrecerla. La honra activa el favor y la gracia de Dios sobre toda nuestra vida. Lo que decidamos honrar es lo que vamos a finalmente a activar en nuestra vida. Lo que no honremos es lo que se va a alejar de nuestra vida. Esto es para gente que entiende lo que estoy diciendo espiritualmente. Espiritualmente. El otro día nos encontramos con alguien, fue en diciembre creo, ¿no? Estábamos con Paula ahí, ya eran como las 7, 8 de la tarde, estábamos afuera, en el patiecito, en la entrada, estábamos charlando, y justo pasa una persona, la que queremos mucho todavía. Y pasaba por ese lugar y dice, ay, hola, ¿qué tal? Y le dimos un abrazo y dijimos, qué bueno verte, pero quisiéramos verte en otro lugar. Y le digo, ¿sabes qué? Comenzamos, no, fue en enero, ya había empezado enero. Y le digo, ¿sabes qué? Esta es una fecha en la que yo no dejo de acordarme de vos. ¿Y sabes por qué no dejo de acordarme de vos? Porque cuando hace un tiempo atrás hablamos de metas, de sueños y de proyectos, y cuando vimos cómo tu sueño, tu meta y tu proyecto empezó a crecer, quiero decirte que si vos
hubieses permanecido fiel. Obviamente, después de que nos contó una serie de contratiempos que había tenido, le dije, si vos hubieses permanecido fiel a Dios, hoy tendrías tu negocio. Le digo, porque tu emprendimiento en aquella ocasión creció, y creció, y creció. Hoy tendrías tu local y no tendrías que estar yendo a golpear la puerta para ver si conseguís trabajo de algo que quizás no te gusta, pero lo tenés que hacer, porque tenés que tener algo de dinero en tu bolsillo. Pero cuando no honramos a Dios, dice la palabra de Dios que los que deshonran a Dios serán tenidos en poco. Los que no honramos se termina alejando de nuestra vida. Entonces, cuando vos y yo no honramos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con todo lo que tenemos, cuando no honramos a Dios, Dios empieza a decir, ok, acá no tengo lugar. Lentamente empieza a retirarse. Lentamente empieza a decir, hasta acá llegué. No encuentro espacio, no encuentro lugar en esta familia, en este corazón, en esta empresa, en este negocio, no encuentro lugar para mi presencia. Tan simple y tan sencillo como eso. Cada mañana cuando entres, tomate 5 minutos, Señor, ocupa vos el sillón. Cada mañana cuando entres a donde vas, Señor, primero entra vos. Que se abran las puertas y entrará el Rey de Gloria. Y entonces ese lugar y ese día va a ser coronado por el favor y la gracia de Dios. Lo que honramos se activa en nuestra vida. Amén. Por eso Jesús se levantó y siguió de largo, no se quedó ahí. La falta de honra anula los planes de Dios hacia nuestra vida. La falta de honra anula los planes de Dios hacia nuestra vida. Ese día estaba estipulado en los cielos que Jesús estuviera en su lugar de crianza. Esa era la oportunidad que mucha gente tenía de poder cambiar su vida, pero no entendieron el tiempo de la visitación del Señor. Jesús en un momento se para en lo alto de las montañas y mira a Jerusalén y le dice, cuánto hubiese querido que entendieras el tiempo de tu visitación. Y se larga a llorar sobre Jerusalén. Mirá Jerusalén hoy, ¿cómo está? ¿Y sabés por qué llora Jesús? Porque sabía lo que venía. Sabía el juicio que venía sobre Jerusalén. Mataste a tus profetas. No escuchaste a los que te envié. No entendiste quién era el que estaba visitándote en este tiempo. No lo entendiste. Te perdiste la oportunidad de tu vida. Esta gente se perdió ese momento para poder ver y experimentar algo de parte de Dios único. Hay momentos en nuestra vida que son cruciales. Si nosotros los entendemos desde ese lugar, nuestra vida va a cambiar. Pero si no los entendemos, si no entendemos esos momentos, entonces cabe la posibilidad de que perdamos oportunidades enormes. ¿Sí? Amén. Ahora tenemos que tener cuidado con la falta de honra. Es la segunda barrera que yo encuentro en este relato que bloqueó los milagros de parte de Jesús hacia esa gente. Primero, la falta de, o la familiaridad. En segundo lugar, la falta de honra. Lo que no honramos se aleja de nuestra vida. Lo que no honramos se aleja de nuestra vida. Tengamos mucho cuidado con esto. No sea que Dios diga, voy a cambiar los planes de tu vida por no haber aprendido a honrarme. Tengamos mucho cuidado. Dios, en su amor, lo vuelvo a decir, es incondicional. Nos va a amar eternamente. Pero sus promesas hacia nuestra vida están condicionadas por nuestra actitud. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Cuidado, porque hay gente que dice, se queda con la primera declaración, Dios no hace acepción de personas. Claro que no. Pero sí hace acepción de actitudes. Cuando ve nuestro corazón, cuando ve nuestra actitud, Dios determina y establece si los planes permanecen o los cambia.
¿por qué ocurre esto? Porque conocemos al hijo del carpintero o nos adjudicamos el hecho de conocer al hijo del carpintero. Es lo que esta gente hizo. Sí, conocemos a Jesús, el hijo del carpintero, pero mira un poco más allá. Mira un poquito más allá. Atrévete a ver a Jesús, el Mesías, el Salvador. Atrévete a ver al Señor de señores, al Dios poderoso, al milagroso, al que abre caminos, al que cumple promesas. Atrévete a ver más allá, no mires según la carne, porque te vas a perder muchas oportunidades. En Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, versículo 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7, 28. Os digo, dice Jesús, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta, no hay un profeta más grande o tan grande como Juan el Bautista. ¿Por qué dijo Jesús esto de Juan? Mirá lo que dice Juan 1, 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan en el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, Jesús y Juan eran primos, según la carne, eran primos. Tenían más o menos la misma edad, estaban ahí. Ahora, es impresionante porque Juan, guiado por el Espíritu Santo, empieza a abrirle camino a Jesús. Empieza a abrir y a preparar el terreno para la llegada, para el ministerio de Jesús. Y cuando Juan, el primo según la carne, lo ve llegar, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo: les presento a mi primo. No saben los mates que ceba, las tardes que hemos compartido con él, los partidos de fútbol que nos hemos jugado. No dijo eso, no habló según la carne, habló según el Espíritu. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y termina diciendo: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Según la carne eran primos. Espiritualmente Juan antecedió a Jesús, fue abriendo camino, fue preparando el camino para cuando Jesús llegara e irrumpiera con su ministerio. Y en ningún momento Juan habla mal de su primo. Porque Juan ya había quebrado la barrera de la familiaridad. Y cuando quebró esa barrera de la familiaridad, pudo ver a el Hijo de Dios, no a su primo, no a un pariente más. Eso es tener una visión espiritual, no según la carne. Por eso Jesús dice: yo les digo que entre los nacidos de mujeres como Juan no hay ningún otro. Es el más grande de todos los profetas. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Por congraciarse con el primo? No.
por causa de la visión y de la comprensión y del entendimiento espiritual que Juan estaba teniendo y manifestando. ¿Se dan cuenta que es posible romper la barrera de la familiaridad? Entonces, cuando Jesús aparece en escena, Juan, en lugar de ponerse ahí como un tapón, lo que hace es, se corre. Él es de quien yo daba testimonio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios. Síganlo a Él. Qué interesante, ¿no? Aprendamos a honrar al Señor y Él abrirá su mano y soltará los mayores milagros que jamás imaginamos para bendición de toda nuestra vida. Aprendamos a honrar al Señor y va a ser un año espectacular. Tercera barrera que yo encuentro en este lugar o en esta historia, en este relato: falta de fe. Versículo 6. Mira lo que dice. Versículo 6 dice, en Marcos capítulo 6, versículo 6 dice, y estaba, ¿qué cosa? Asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La tercera barrera que Jesús encuentra en este relato y por la cual no pudo hacer ningún milagro, según lo que acabamos de leer, es la falta de fe. Primero, la familiaridad. Segundo, la falta de honra. Tercero, falta de fe. Ahora, hay dos cosas que yo encuentro en la Biblia que asombraron a Jesús en gran manera. Número uno, lo que acabamos de leer, la incredulidad. Pero también en un momento encuentro a Jesús diciendo, según la Biblia, que fue asombrado por la fe que encontró en una persona. Por ejemplo, cuando habló de esa persona, o cuando habló con esa persona que le dijo, Señor, no es necesario que vengas hasta acá, solo di la palabra y mi criado sanará. Y entonces Jesús dice, la historia que fue asombrado por la fe de ese hombre. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, a Jesús lo asombra o nuestra incredulidad o nuestra fe. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que lo asombra? ¿Nuestra fe o nuestra incredulidad? Cuando Él mira nuestra vida, ¿es asombrado por qué? ¿Por la fe o por la incredulidad? Esta es la tercera barrera que Jesús encontró en su propio pueblo, entre su propia gente. La falta de fe. Ahora, falta de fe literalmente es incredulidad. Incredulidad es literalmente falta de fe. Falta de fe. Ahora, Hebreos 11, capítulo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces era lógico y era de esperar que Jesús no hiciese ningún milagro allí porque no había fe. Si vos y yo queremos experimentar algo de parte de Dios este año, lo que Dios necesita encontrar es fe. A Dios no lo mueve la lástima, a Dios no lo mueve la compasión, la conmiseración, la autoconmiseración, la pena, no lo mueve. A Dios lo mueve la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que recibamos algún milagro. Sin fe es imposible que Dios este año haga algo en nuestra vida distinto. No es posible. No es posible.
Por eso esta gente se quedó sin su milagro. ¿Sabes cuánta gente, yo me imaginaba mientras leía este relato, se habrá quedado con las ganas de experimentar un milagro? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir algo de parte de Dios. Los milagros, las bendiciones de Dios en nuestra vida son atraídas cuando encuentran fe. Cuando Dios encuentra fe en nuestra vida, entonces los milagros empiezan a ser atraídos por esa fe que hay en nosotros. ¿Sí? Fe es la señal que le indica a Dios que hay un terreno fértil. Ya terminamos, van con medio minuto, ya terminamos. La fe es el indicador, es como el llamador. Viste que suena y le haces ver a Dios, acá hay fe. Así que acá Dios te podés manifestar como quieras. Acá Dios podés encontrar terreno fértil para manifestarte con milagros. Pero Dios nunca va a moverse si no encuentra fe. No pudo hacer allí ningún milagro. Y no es que a Jesús le faltara poder para realizar milagros, es que a la gente le faltaba fe. No es que no pudo porque le faltó poder, es que a la gente le faltaba fe. ¿Se entiende la diferencia? No es que él no pudiera porque no tenía poder, ese día estaba flojito, había orado poco. Es que la gente no tenía fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos recibir ningún milagro si no hay fe en nuestra vida. La obra de Jesús en aquel lugar estaba atada, condicionada por el clima de incredulidad que había. No solo no creyeron a sus palabras, sino que ahora no pudieron creer que Él era capaz de hacer milagros. La Biblia dice que la fe viene por oír. ¿Y oír qué? Palabra de Dios. Cuando Jesús les enseñaba, la semana anterior yo te hablaba de la importancia de ser prontos para oír. Esta gente era tarda para oír. Tenía sus oídos cerrados a la palabra de Dios. Es decir, escuchaban pero como casi con desgano. Entonces era lógico que el elemento fe estuviera ausente, porque si la fe viene por oír la palabra de Dios y vos no escuchás la palabra de Dios, el elemento fe va a estar ausente. Y a la hora de experimentar un milagro, no habrá quien lo llame a esos milagros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estoy siendo claro? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora vuelvo a preguntarte, cuando Jesús se acerca a nuestra vida, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que lo asombra? ¿Nuestra fe o nuestra incredulidad? Versículo 2. Mira lo que dice. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde sacó estas cosas? Ahora, eran tardos para oír. Eran tardos para oír y para creer. Era gente difícil de mover de sus prejuicios y de sus preconceptos. Ya lo conocemos a Jesucito. Ya lo conocemos, sí. Intelectualmente saben que puede Jesús hacer milagros. Lo saben desde el intelecto, pero no desde la fe. Ahora, ¿qué sucedía con esta gente? Se admiraban. Se admiraban de lo que decía Jesús, pero eso no conmovía el corazón del Señor. Porque Jesús no está buscando que vos lo admires.
¿Saben que una de las definiciones de admirador es fan, simpatizante, adepto? Y Jesús no está buscando admiradores, ni fans, o fanáticos, ni simpatizantes, ni adeptos. Jesús está buscando gente de fe, que crea que es posible que todavía, por estos días, Él haga milagros. Jesús no está buscando admiradores. ¿Saben cuántos admiradores tiene a lo largo del mundo en la iglesia Jesús? Ahora, esa gente cuando le tiene que clamar o rogar por un milagro a Dios, dice, no, que ore otro. Porque el simpatizante es como el hincha que va a la cancha, pero despotrica contra todos los jugadores, critica a todos los jugadores, critica las decisiones del técnico, pero él está sentadito en la tribuna, no juega el partido, no se compromete. Eso hacen los simpatizantes. Jesús no está buscando simpatizantes, Jesús está buscando gente de fe, que crea que todavía es posible que sucedan milagros. Creyente es aquel que tiene fe, que cree que es posible un milagro de parte de Dios, que cree en la manifestación sobrenatural de Dios, provocando conversiones, transformaciones en la vida de quienes nos rodean. ¿Sabes por qué hay gente que no predica el Evangelio? Porque el diablo les ha hecho creer que ya la gente no quiere escuchar a Dios. Y que ya la gente seguramente ha sido en algún momento hablada por otro. Entonces es lógico que si no creemos que el Evangelio puede cambiar vidas, prediquemos. Nadie predica si no cree que la gente va a ser convertida. ¿Sí? Ahora, fe se manifiesta en obediencia a su palabra. Fe se manifiesta en obediencia a su palabra. ¿En qué? ¿En qué se manifiesta la fe? En obediencia a su palabra. Vino Dios y le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no le dijo, mostrame primero la tierra y después veo qué hago. Dice que automáticamente Abraham salió de su tierra en la dirección hacia donde Dios le había indicado o le indicaría. Fe se manifiesta en obediencia a su palabra. Vos no podés decir, yo no puedo decir que tenemos fe si no obedecemos a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. No podemos decir que tenemos fe. No, es una mentira. Los frutos son importantes en la vida de una persona, pero la obediencia a la palabra de Dios es suprema, lo es todo. Los frutos son importantes, pero la obediencia lo es todo. Que una persona tenga frutos no significa necesariamente que esté caminando en obediencia. Ahora, Dios valora muchísimo más la obediencia, aun cuando en lo natural no se perciban frutos. ¿Sí? Porque Abraham agradó el corazón de Dios, aún no viendo el fruto, pero sí siendo obediente. ¿Se está entendiendo esto? Sí. Vos y yo podemos no tener frutos. En lo natural quizá nadie ve frutos. Pero si vos y yo estamos caminando en obediencia a lo que Dios nos ha pedido, entonces eso para Dios lo es todo. Eso para Dios lo es todo. Abraham obedeció a Dios y su palabra, por eso fue llamado el padre de la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Él es el padre de la fe. Ahora, repito esto para que se nos grabe. Los frutos son importantes, pero la obediencia lo es todo. Los frutos son importantes, claro que sí.
Por sus frutos serán conocidos. Pero la obediencia para Dios lo es todo. El que tiene fe obedece, y el que obedece es alcanzado por la gracia y el favor de Dios. La fe en Jesús siempre se traduce en obediencia. Es mentira que alguien puede decir yo tengo fe y hago lo que se me antoja. Eso es mentira. Eso es mentira, porque vos ves la vida de Jesús y siempre fue una vida de obediencia al Padre. Siempre. Siempre. Y dicha obediencia a sus palabras siempre deriva en bendición y milagros. Qué triste es ver que la incredulidad en este tiempo le está robando tantos milagros y tantas bendiciones a tanta gente que se confiesa creyente. Qué triste es ver gente que pudiendo ser más, son menos de lo que debieran ser. Después vienen los lamentos. Ahora, la presencia de Jesús se retira de aquellos lugares donde abunda la incredulidad, donde no es honrada y donde abunda la familiaridad. Llamale como vos quieras, ponele el lugar que vos quieras, pero la presencia de Jesús se aleja de aquellos lugares, familias, ministerios, donde sea, se retira donde encuentra estas tres barreras. Se retira. ¿Por qué? Porque son barreras que limitan su obra. Dios no puede obrar donde están estas tres barreras presentes. Jesús se fue de Nazaret y siguió con su gira ministerial por otros lugares, pero no permaneció en Nazaret. Termina diciendo el versículo 6, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se fue de Nazaret, se retiró. ¿Por qué? Porque encontró un lugar que no estaba preparado para la manifestación de su presencia. Jesús sigue de largo donde hay incredulidad, donde hay familiaridad y donde hay falta de honra. Él no permanece en esos lugares. Ahora vuelvo a preguntarte, ¿estás dispuesto a romper esas barreras? ¿Estamos dispuestos a romper esas tres barreras? ¿Sí? ¿Seguro? Lo que tenemos que hacer es conectar nuestra fe con su presencia y esperar en Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.